manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenidos a un nuevo programa en buenas manos. Como preámbulo quiero decir algo. Estuvimos hablando en el anterior programa sobre unas inyecciones que se están utilizando para el tema de adelgazamiento, cuyo principio activo es la semaglutida. Bueno, pues a continuación del programa hubo un paciente que tuvo el detalle de mandarme un SMS donde me comunicaba que efectivamente ya había habido, se había registrado una muerte a consecuencia de haber administrado este inyectable en una enfermera de Inglaterra. Parece ser, esto lo comunica el periódico La Razón, parece ser que fue producida por una pancreatitis fulminante, la cual, pues como dijimos el otro día, se la llevó para el otro barrio. Bien, dicho esto, en este programa no queremos poner en valor nada. Estamos hablando de que si vamos a dirigirnos a la ciudadanía, a todos y todas, donde queremos poner en valor una serie de medidas, donde vamos a aplicar un abanico de posibilidades dirigido a todos y todas. Son frases muy elocuentes, frases que estamos acostumbrados a escuchar en los mítines políticos en el Parlamento, pero que realmente son palabras vacías. Nosotros aquí no pretendemos poner en valor absolutamente nada, simplemente vamos a comentar con los especialistas que van a seguir pasando por este programa nuestros conocimientos y sobre todo nuestras experiencias debido a la larga trayectoria que tenemos ejerciendo nuestras especialidades. Hoy contamos con la, diría yo, con un especialista al cual le tengo mucho agradecimiento, puesto que siempre acude a mi llamada cuando lo necesito. Estamos hablando del doctor Lizaso. Miguel, bienvenido a este programa. Decirle que don Miguel pues dispone en su haber 3 especialidades. Tiene la especialidad de medicina interna, tiene la especialidad de alergología y tiene la especialidad de inmunología clínica, con lo cual en él se reúne una serie de características para poder llegar a un diagnóstico mucho más certero, dado su experiencia y por supuesto su larga trayectoria médica. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, igualmente. Tú nos propones el tema, lógicamente, de la alergia. ¿Qué es la alergia concretamente? Bueno, permíteme que te diga al principio que las especialidades son 2, ¿no? La primera es medicina interna, que fue la primera especialidad que hice, y después la especialidad de alergia, que la alergia es un compendio de alergia e inmunología clínica. Luego la inmunología clínica y la alergia es una misma especialidad. Todos los alergólogos son alergólogos e inmunólogos clínicos. Y entrando en tu pregunta, la alergia es una forma de reaccionar el sistema defensivo del cuerpo ante la presencia de un ente extraño. El cuerpo humano tiene un sistema defensivo que es el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico está encargado de cuando entra un elemento extraño dentro de su organismo, considerarlo si es propio o es nocivo, o propio o extraño, y si es extraño, si es nocivo o no es nocivo para el cuerpo. Pues en la alergia lo que ocurre es que elementos que en teoría no son nocivos para nadie, como puede ser por ejemplo la leche de vaca, como puede ser el polvo doméstico, lo considera como un agente extraño nocivo y provoca una reacción
a través de un anticuerpo específico que da la reacción, da lugar a la sintomatología del cuadro alérgico correspondiente, que son muchos. ¿Y cómo se manifiesta esa alergia? ¿Cómo sabe una persona, un paciente, que está desarrollando una alergia? ¿Qué síntomas son los que tiene que reconocer? Eso depende en el órgano en que se produzca. No es lo mismo hablar de una alergia dermatológica que hablar de una alergia respiratoria, que hablar de una alergia digestiva. Y no solamente depende del órgano donde se manifiestan los síntomas, sino también del agente que lo produce, la sustancia, el elemento, la proteína extraña que lo produce. Entonces tenemos alergia por neumoalergenos, alergia por alimentos, alergia por medicamentos, alergia por picaduras de insectos, de los himenópteros o de los arácnidos, que este año hemos tenido una eclosión bestial de problemas de urticaria y angiodema por picaduras de arácnido, porque ha habido una eclosión de arañas por todos lados y de insectos que ha sido importante y que ha dado esa patología. Entonces, dependiendo de tanto el órgano donde aparece o el agente que lo produce, aparecen unas sintomatologías distintas. Pero las más importantes, por ser un poco más concretos, son los cuadros de alergia respiratoria, cuando se produce en el aparato respiratorio, y son la rinoconjuntivitis y el asma. Cuando es a nivel digestivo, pues tenemos todo el síndrome de alergia oral que tenemos nosotros, ¿no?, que es los inducidos por los alimentos, y eso sí puede repercutir, porque curiosamente cuando es en el digestivo repercute en el resto del organismo, y entonces una alergia oral, por ejemplo, a la leche de vaca, te puede producir desde una diarrea, o un síndrome de intestino irritable, o un colon irritable, o una gastritis crónica erosiva, hasta un cuadro de asma que está inducido también por la hipersensibilidad al huevo, o a la leche, o a cualquiera de los múltiples alergenos alimenticios que ingerimos diariamente. Precisamente has tocado el tema de la leche. Yo tengo entendido que la leche de vaca tiene una proteína que el ser humano es incapaz de asimilar. Por ahí puede venir la intolerancia, esa famosa intolerancia a la lactosa que cada vez padece más la población. Bueno, hay que distinguir un poquito, sobre la hipersensibilidad o la intolerancia. La lactosa es un hidrato de carbono, la lactosa es un azúcar, es el azúcar de la leche. Y entonces provoca una intolerancia, porque no tiene entidad proteínica, ¿no? Pero la hipersensibilidad a la leche sí, eso son las proteínas de la leche, la lactoalbúmina y la beta-lactoalbúmina y la lactoglobulina. Todas estas proteínas que tienen la leche son específicas de especies. No es lo mismo la leche de una vaca que la leche de una oveja, que la leche materna, en el caso de la raza humana, ¿no? Y estas proteínas vienen específicas de especies y el que las tiene que digerir, que es la cría de esa especie, tiene también sus propias enzimas, que son las que tienen que digerir esa proteína. Es verdad que nuestro estómago no está preparado para digerir proteínas de tal tamaño y de tal poder alergénico, pero después hay técnicas, por ejemplo, la técnica yo siempre se lo comento a mis enfermos cuando me preguntan que por qué hay tanta alergia ahora a la leche de vaca, ¿no? Y yo le digo, mira, entre otras cosas, lo fundamental es por los cambios que se están produciendo en la forma de vida. Pero con respecto a la leche de vaca hay una cosa que es fundamental, que las abuelas las hervían. Y hay ciertas proteínas que son termolábiles, que se rompen al hervir, y entonces si las rompes antes de ingerirlas, ya cuando llegan rotas, sí es mucho más fácil de digerir para la persona humana. Y esos son los problemas que conlleva en la alimentación últimamente. Lo estamos viendo también en los temas de intolerancia paralelo, que si quiere después hablamos, con los síndromes de histaminosis y todas esas cosas, que, como te digo, son paralelos a la alergología. Sí tienen un valor inmunológico,
Por eso están muy metidos entre distintas especialidades, como fundamentalmente son digestivos y como son alergólogos, los que están viendo todos estos cuadros clínicos nuevos que se están produciendo por las formas de alimentación y por la forma de ingesta que está cambiando. Que al final entonces no sería un cuadro de colon irritable, sino que realmente sería una intolerancia a ese producto, a esa leche no hervida, ¿no? Bueno, es un cuadro clínico de colon irritable, porque el paciente lo que nota y lo que siente es que sin conocer por qué cursa con unas diarreas tremendas y con un síndrome gastrocolónico que a lo mejor termina de almorzar y tiene que irse al baño porque tiene una diarrea. Es un colon irritable, irrita el colon y el colon provoca la diarrea. Lo único que pasa es que cuando decimos un colon irritable estamos hablando de un síntoma que tiene el paciente, y en este caso es buscar la causa que ha provocado ese síntoma. Sí, porque al fin y al cabo el hablar de colon irritable, bueno, yo recuerdo en épocas de exámenes, cuando iba muy preparado a ese examen, llegaba a la entrada del aula y en ese momento te entraba un retortijón que tenías que salir corriendo para el cuarto de baño. Bueno, simplemente habíamos activado el peristaltismo, el movimiento del intestino, y nos hacía que tuviéramos que salir corriendo. Bueno, también se le podía llamar a eso colon irritable. Efectivamente, como dice Miguel, habíamos irritado al colon. Y Miguel, ¿cuáles serían los pilares principales para estudiar a un paciente alérgico? Mira, y ahí te lo comento, sobre todo como internista, ¿no? El pilar fundamental del éxito de un estudio de un médico se basa en la historia clínica. El médico tiene que hablar con el paciente, y tiene que hablar mucho con el paciente, y tiene que saber escuchar al paciente. A medida que el paciente te va contando la historia clínica, lo que él siente, él se va desviando hacia el síntoma más importante que nota. Pero lo importante en este caso es que cuando el médico hace la historia clínica, tiene que ir orientándolo a que te cuente otros síntomas secundarios menores que posiblemente sean los que te van a dar, en este caso, el diagnóstico. O sea, la historia clínica es fundamental. Hay que perder el tiempo con el paciente, hablando mucho con el paciente y entrevistándote. La historia clínica, yo le digo a mis enfermos que no es un tercer grado, que es una entrevista en la que quiero saber cómo se siente él para poder yo adaptar los conocimientos que tengo de esa enfermedad. Una vez que tienes la historia clínica, después las pruebas complementarias son las últimas, porque lo siguiente es explorar al paciente. Es algo que en medicina se ha olvidado mucho, explorar al paciente. La propedéutica clínica que se decía cuando estudiábamos, ¿no? Hay que coger al paciente, hay que tocar, hay que auscultar, hay que observar, hay que de nuevo volvemos a lo mismo, perder el tiempo con el paciente y explorarlo en condiciones. Con todo eso tú te haces una idea poco más o menos de qué estamos hablando, de qué sintomatología estamos hablando. Y entonces para confirmación vienen las exploraciones complementarias. En alergología tenemos algo que es fundamental para nosotros, que son los test cutáneos. Los test cutáneos exploramos la existencia de anticuerpos específicos contra las sustancias que tú sospechas que pueden estar induciendo. Si tú tienes un enfermo asmático, un enfermo con una rinoconjuntivitis en esta tierra, ¿qué es lo que normalmente provoca eso? Pues eso lo producen los alergenos ambientales que entran por esas mucosas. Fundamentalmente ácaros, escamas dérmicas de animales, hongos del polvo doméstico y polenes. Esos son los fundamentales. Luego, si tú tienes un enfermo con una alergia respiratoria, lo primero fundamental que le tienes que hacer es un estudio de test cutáneos a neumoalergenos. Si además el paciente tiene síntomas digestivos, pues le tendrás que hacer neumoalergeno y le tendrás que hacer trofoantígeno, que son los alergenos. Que son esas pruebas que hacéis vosotros, donde ponéis una cuadrícula y vais inyectando. Las típicas pruebecitas, ¿eh? Y después, una vez que ya vas avanzando en el estadio del estudio, hay veces que necesitas hacer pruebas complementarias. Si es un enfermo asmático, tú no le puedes terminar de diagnosticar si no le hace una espirometría para saber si tiene una hiperreactividad bronquial, porque es otro factor complementario que tienes que estudiar.
Si tienes dudas en la auscultación, tienes que hacer una radiología porque tienes que ver anatómicamente cómo está ese pulmón y cómo está funcionando, y eso lo puedes ver a través de la radiología. O sea, esas son las pruebas complementarias que tú tienes que puedes utilizar y a través de las cuales puedes confirmar el diagnóstico que sospechabas desde la historia clínica. O sea que efectivamente lo más importante en principio es la anamnesis, el interrogatorio al paciente, que va a ser el que nos va a decir por dónde tenemos que tirar, qué tenemos que estudiar, y que por desgracia, y aquí sí me gustaría denunciarlo, por desgracia en atención primaria, señores, tenemos 4 minutos para escuchar a un paciente. Yo sé que hay veces que un paciente viene a repetir medicamentos y ahí no tenemos por qué perder tiempo, porque enseguida lo metemos en el ordenador, vienen pacientes a recoger un parte de confirmación, con el cual tampoco tenemos por qué perder tiempo, pero cuando un paciente trae una patología, lo primero que tenemos que hacer es soltar el bolígrafo y escuchar al paciente. Como bien dice Miguel, va a ser el que nos va a orientar por dónde tenemos que tirar y qué tenemos que descubrir, ¿no? Clínicamente, ¿qué alergias son las más frecuentes hoy en día? En el medio donde yo realizo la especialidad, sin lugar a duda, la alergia respiratoria. Respiratoria, ¿eh? La alergia respiratoria es la más frecuente, pero yo te diría que representa el 70% o el 70 al 80% de los enfermos que vemos es con alergia respiratoria. Después, la alergia medicamentosa. La alergia medicamentosa también tiene un importante, pero a Dios gracias, y te digo a Dios gracias porque es muy complicado el estudio de la alergia respiratoria, alergia medicamentosa, que además legalmente hay que hacerlo en un centro especializado para hacer ese estudio, un centro hospitalario que tenga una unidad de reanimación, porque los estudios son hoy cada vez menos peligrosos, pero tienen sus riesgos, ¿vale? Otra alergia muy importante que tenemos que estudiar y saber diagnosticar muy bien es la alergia a los himenópteros. No se nos puede olvidar que una persona alérgico a la avispa o alérgico a la abeja, ante una picadura recidivante que tenga repetida, se puede morir por una reacción alérgica a la avispa o a la abeja. De hecho, yo me acuerdo hace mucho tiempo que se hizo un estudio en accidentes de circulación, en los que no se sabía por qué un coche se había saltado una medianera o se había ido, y un tanto por ciento de ellos se demostró la existencia en el conductor que llevaba el coche de una picadura de abeja o de avispa, que le había picado, le había hecho perder el conocimiento y se habían matado todos los del coche y los de enfrente. Es una cosa que los enfermos alérgicos tienen que saber, que en el momento en que van conduciendo un coche y entra un himenóptero, una avispa o una abeja, tienen que parar el coche, irse a la cuneta y permitir que salga el himenóptero, porque si le pica hay alto riesgo. Si le pica al conductor, claro. Me estás recordando, recordarás que no hace mucho te llamé porque yo precisamente tuve una picadura de avispa. Bueno, a mí me habrán picado avispas no sé cuántas veces a lo largo de mi vida. Estando en casa me picó una avispa, me produjo una reacción impresionante en el brazo y tal. Bueno, yo no le di importancia, había una picadura y punto, y ya ha pasado. Me pusieron un Urbazón, me pusieron unas cremas antihistamínicas y tal. Y yo inocentemente de mí al día siguiente llamé a Miguel. Oye, Miguel, que me ha pasado esto. Miguel me dijo seriamente, ¿dónde te encuentras? Digo, ahora mismo estoy en casa. Y me dijo, vete inmediatamente al hospital. No al servicio de urgencia, a alergología. Se lo agradezco enormemente. Allí me atendió de forma muy cariñosa una especialista, donde me comentó, José María, si te llega a picar en el cuello, esta avispa te mata. Es más, me recetó una serie de medicamentos porque Miguel efectivamente me dijo, yo las pruebas que hay que hacerte no te las puedo hacer en mi propia consulta, tienes que ser en el hospital. Y me recetó, entre otras cosas, un inyectable que tengo que llevar siempre en el bolsillo. Es más, me dijo, de aquí te vas a la farmacia,
porque como te pique otra vez una avispa de este tipo, que por lo visto se llama la avispa papelera, que es por lo visto la más conocida de todas, dice, es que te puede matar, ¿no? Con lo cual le agradecí el consejo enormemente a Miguel, porque me asustaron y bueno, y me lo he tomado muy en serio, ¿no? Miguel, en cuanto a la importancia del estudio clínico de los test cutáneos y la analítica, hay que hacérselo a todos los pacientes que acuden a la consulta con algún tipo de alergia. No. El estudio clínico tiene que basarse fundamentalmente en la experiencia y el conocimiento que el especialista tiene en ese momento. Vamos a ver, si tú tienes un enfermo que tiene una rinoconjuntivitis y que tiene una época del año en la que está sintomático, pero otra época del año no tiene absolutamente nada, y tú dices, ¿y esa época del año en la que usted está mal, cuál es? ¿La feria de Jerez, por ejemplo? Y dices, sí, la feria de Jerez es malísimo. Y después en verano empiezo a mejorar y me quedo fenomenal, y el resto del año fenomenal, hasta el año que viene. Le haces los test cutáneos y te encuentras el polen que hay en esa época que le está induciendo eso, bueno, pues ya tienes un diagnóstico, no tienes por qué hacer otras cosas. Si el enfermo además desarrolla asma, pues entonces sí lo tienes que completar, por ejemplo, con una espirometría, para saber si tiene una hiperreactividad bronquial o no la tiene. Y en caso de que exista la hiperreactividad bronquial, pues darle un broncodilatador y ver si responde bien o no responde bien a los broncodilatadores, o va a necesitar un corticoide inhalado o un corticoide sistémico de otro tipo. Pero una vez que llegas a ese diagnóstico no tienes que seguir haciendo cosas, no tienes que hacer ni una analítica, ni una radiología, ni ninguna otra exploración complementaria. Entonces, en la medicina sí hay que saber que no debe uno de fallar un diagnóstico por no hacer una prueba complementaria, pero tampoco tiene por qué hacer pruebas complementarias que no son necesarias. Eso es muy importante. Hablando, has nombrado la feria, yo recuerdo que en más de una ocasión Carlos Herrera comentaba que él cuando iba a la feria, bueno, después lo pasaba muy mal. Él se refería al albero en concreto. ¿El albero también puede producir alergia? Bueno, el albero, eso es más largo de hablar. Porque ahora te dicen también, que comentan mucho los técnicos, que es que al albero se le echa un compactante, un producto químico que es muy volátil, pero que es muy irritante de las mucosas respiratorias. Entonces, claro, el que está en el albero, y sobre todo aquí en la feria de Jerez, en la feria de Sevilla, con ese compactante, con unas temperaturas de 40 grados, que está emanando, se produce una evaporización de todo ese producto químico, que dicen ellos, ojo, aquí hablo de porque me lo han dicho, no porque lo conozca, O sea, no puedo dar ningún tipo de dogma de fe de eso. Sí es verdad que en el albero se produce durante el mediodía, que es cuando más evaporización se produce, y lógicamente cuanto más tienen que estar regando con ese producto para que no se levante la polvareda grande que produce el albero, pues los enfermos se ponen muchísimo peor. Si además a eso le une el olor al sudor y a la orina del caballo, como pasa en la maravillosa feria de Jerez, que es la más bonita del mundo, digan quien lo diga. Sin lugar a dudas. Absolutamente. Pues entonces son factores irritantes que descompensan la evolución del alérgico. Si además el paciente es polínico y te metes en el Parque González Ontoria con las falsas plataneras, los castaños de India, eso que le llaman, que producen un polen súper irritante, pues pobre mío es que lo has metido en una provocación, en un tubo de provocación. Te preguntaba, respecto al tratamiento, ¿qué aspectos son los más importantes y qué medidas de prevención hay que tener? Hombre, las medidas de prevención, como siempre, volvemos a lo mismo. Depende del alergeno que tiene, depende del conocimiento que tienes de la causa que le está provocando la alergia al paciente. Hay unas normas debidas para los alérgicos al polvo, que mis enfermos los llevan, como es no barrer, como no es sacudir el polvo, sino intentar hacerlo con bayetas húmedas que se lleve el polvo pegado, que no sea poner más polvo en el ambiente, como es proteger los colchones y la almohada con una funda de hule blanco para que se aísle la respiración del paciente con respecto al contenido de ácaros que tiene el polvo de la cama. Son muchas normas higiénicas de esas que son
al final son tan eficaces o más de lo que le podamos dar después con medicación o no. Yo me acuerdo una anécdota cuando yo estaba haciendo el internado en el Hospital de Mora de Cádiz en el año 74, 75, 76. Había una cosa que cuando ingresaban los niños con asma, entonces el asma era muchísimo más grave que hoy en día, en el sentido de que había muy poca medicación para tratarlo. Hoy en día tenemos una farmacopea importante para tratar el asma bronquial. Pero entonces no, entonces los niños pequeñitos entraban con unos ataques de asma, se metían en una cunita y cuando llevaban unas horas en la cuna se le quitaba el asma. Y entonces resulta claro, es que las monjitas de allí hacían todo lo posible para que el niño no se hiciera pipí en el colchón. Entonces protegían los colchones con unos hules blancos y aislaban al niño del polvo de la casa y de los ácaros y de todo eso. El niño, cuando le quitaba la causa de que le estaba produciendo el asma, se mejoraba. Efectivamente, ya empezaban a respirar un aire mucho más puro. Aire limpio, y se le quitaba. Y todo eso son una serie de normas dietéticas que son dependiendo, hombre, si estamos hablando de una alergia a un alimento, a la leche de vaca, al huevo, o lo que sea, está muy claro, ¿no? ¿Cuál es la norma dietética? No tomarlo. Y punto. Y dejarse de tonterías, ¿eh? No vale lo del abuelo, de la abuela, por un poquito que coma no le va a pasar nada. Sí le va a pasar, abuela. Ay, pobrecito mío. No, pobrecito es cuando le pasa. Cuando no le pasa y no ha comido una tortilla, si quiere que llore lo que quiera, pero no le puedes permitir que haga una ingesta de un alimento que le va a hacer daño. O sea, que depende de eso, ¿no? En el caso de los himenópteros de las avispas, pues huir de los sitios donde están las avispas y tener la prevención de llevar un autoinyector de adrenalina por si te da un disgusto. En la alergia medicamentosa, enseñarle al paciente qué grupos químicos son los que tienen reacción cruzada con el medicamento que a él le va a dar la reacción. Por eso te digo, depende en las normas higiénicas que le vas a dar, depende del alergeno que se lo produce. Como tratamiento medicamentoso, mira, hay una cosa que es insuperable y que además, según la Organización Mundial de la Salud, de hace mucho tiempo, en el consenso del asma, decía: la inmunoterapia es el único elemento terapéutico que tenemos que capaz de cambiar la evolución de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Eso significa que la vacuna específica contra el alergeno que está provocando la crisis de asma es lo único que puede conseguir que el enfermo deje de ser asmático. Hoy en día hay negacionistas por todos lados. Eso te iba a comentar. Hasta la clase médica. Hoy hay negacionistas de todo tipo de vacunas, pero efectivamente la vacuna es muy efectiva, ¿no? Hombre, sí. ¿Cómo actúa una vacuna? ¿Qué está haciendo? ¿Produciendo una serie de anticuerpos en nuestro organismo para defendernos contra ese ataque? ¿O cuál es el mecanismo de acción de las vacunas? Vamos, el mecanismo inmunológico por el cual se lleva a cabo todo esto es muy largo de hablar, ¿no? Hablar de los anticuerpos bloqueantes de reacción a la IgE específica que produce todo eso sería un tema escabroso de hablar, porque es un tema inmunológico muy difícil y hay que estar muy preparado para poderlo transmitir y para poderlo entender. Pero hay una cosa que es muy sencilla. Hablábamos de que la alergia es la reacción ante la entrada en contacto con una sustancia o con un alergeno o con una proteína que te va a provocar la reacción alérgica. ¿Qué es lo que pretendes hacer con la vacuna? La vacuna es una terapia en la que vas aumentando la concentración de aquello que le provoca la reacción alérgica. Y tienes que llegar a un nivel en el que no le provoques tú también reacción al paciente, pero hace que el sistema defensivo de nuestro propio organismo, de tu propio organismo, va induciendo una cosa que se llama tolerancia. Va tolerando el contacto. A medida que tú vas aumentando las dosis que le vas dando, vas aumentando la tolerancia a esa dosis. Se sabe clínicamente y por los estudios que hay y todo eso, que una vez que llega a una dosis suficiente para inducir tolerancia, no tienes que seguir añadiéndole, ¿vale? Si eso lo hace además protegiendo al paciente
con la medicación tan maravillosa que tenemos hoy en día de esteroides tópicos, de cromonas, de antihistamínicos, de antileucotrienos y todas estas cosas que podemos usar, para que los enfermos que nos están escuchando lo comprendan y no darle muchas palabras, pues antihistamínicos saben todos los que son. Eso, la loratadina, la cetiricina, la rupatadina, todo eso. Los antileucotrienos, el Montelukast, ese no hay nada más que uno, ¿vale? Broncodilatadores, el protocolo, ¿cuál es? El Ventolin. Esteroides, pues la fluticasona, la beclometasona, todo eso. Todos esos fármacos que hay que aportarle al enfermo para que tenga una estabilidad clínica que te permita que la vacuna le vaya bloqueando la reacción, y una vez que tú ves que se ha producido la estabilidad del paciente, ¿qué es lo que empiezas a retirar? La medicación, y sigues con la vacuna para comprobar si la estabilidad te la está induciendo la vacuna o la medicación. En el caso exitoso, tienes que intentar mantener al paciente con la vacuna. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que clínicamente te va induciendo las revisiones que vas haciendo periódicas del paciente, hasta que tú ves que tiene una estabilidad muy buena y que lleva un año sin crisis, empezamos a retirar. ¿Cuántos enfermos asmáticos nos están escuchando que durante la infancia han tenido vacunas y que ahora se acuerdan del asma y de la alergia porque los hijos o los nietos son alérgicos y ya no tienen asma? Muchísimo. O sea que una cosa importante es la revisión periódica para ir viendo la evolución de ese paciente, como tú bien has dicho, y para ir retirando los distintos medicamentos. Estamos hablando de patología crónica. Crónica. Estamos hablando de patología crónica. El hipertenso, por muy bien que vaya con el tratamiento que le ha puesto el cardiólogo o el especialista en hipertensión, tiene que volver a hacerse los controles clínicos. El diabético, por muy bien y muy estable que tenga la glucosa, tiene que ir a su endocrino a que le hagan los controles clínicos. Eso de como ya estoy bien, pues ¿para qué voy a volver a ir? Cuidado, cuidado. Sí, estamos hablando de procesos crónicos. Que es muy típico en abandonar bueno, yo ya llevo un tiempo con unas cifras estables de tensión arterial, o llevo ya un tiempo con unas cifras de glucemia estupenda, pues ya dejo el tratamiento. Claro. Eso es un error enorme. Eso es un error enorme. Eso es un error enorme, y sobre todo no hacer el control clínico, porque tú y yo sabemos que en un hipertenso, si tú te tomas la tensión a una hora del día, puede tener una variación con otra tensión que tengas a otra hora del día. Y que si no controlas eso bien o te olvidas de las revisiones, puede resultar que estás haciendo una cardiopatía hipertensiva, que no te das cuenta, pero que el especialista que te ve sí se da cuenta, te explora, te ausculta y sabe cómo va y lo está haciendo. Aunque solo sea, como dicen algunos, para perder el tiempo, sí, pero no pierdas, no te preocupes por perder ese tiempo, porque puedes perder la vida si no pierdes ese tiempo. Y el tema de moda, el tema más importante que queríamos hablar hoy, hay un nuevo cuadro clínico muy frecuente, el síndrome de Anna, escrito con H. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a este síndrome, con respecto a la histaminosis? Pues mira, la histaminosis es un cuadro clínico que a mí me llegó de rebote. Me llegó de rebote porque en el equipo de inmunología con el que yo trabajaba en Sevilla, fundamentalmente con el profesor Elorza, el cual, por desgracia, no lo tenemos hoy en actividad porque ha tenido una patología que está bien clínicamente compensado, pero nos lo ha quitado del medio de trabajo. Fíjate, y le ha dado con 78 años, o sea que... Bueno, ya ha tenido tiempo de... Bueno, pero tenía una actividad intelectual y una actividad profesional, que eso será una pena siempre, ¿no? Yo me acuerdo de otra persona con esa misma actividad que conocí aquí en Jerez, tuve la gran suerte de conocerlo aquí en Jerez y de ser su médico y su amigo, que fue don José Luis Ruiz de Badanelli. Y cuando yo iba a verlo y tenía 80 años, me lo encontraba estudiando medicina, y le decía: ¿ya está usted estudiando, don José? Dice: fíjate, y no sé para qué, hijo, pero como es lo que me gusta.
Y además seguía trabajando, seguía viendo a sus clientes, a sus amigos y todas sus cosas, hasta que se murió. Eso lo hizo hasta que se murió. Yo intento imitarlo. No sé si me permitirá Dios o no, pero lo intento imitarlo. Hay a quien nos cuesta colgar la bata, a pesar de que ya estamos jubilados de la sociedad, la verdad es que sí nos cuesta colgar la bata porque, bueno, nos sentimos médicos y queremos seguir colaborando con los pacientes, ¿no? No, eso está muy claro. El que nace lechón muere gorrino, ¿no? Yo nací médico y terminaré siendo médico. De hecho, yo siempre le pongo un ejemplo a todos los que comentamos el tema. Yo empecé medicina porque mi padre era odontólogo y empecé medicina para quedarme con la clínica dental de mi padre. Y llegué a medicina interna y en patología general me enamoré de tal forma de la medicina interna que dije, pues lo siento. Y cuando llegué a mi casa le dije a mi padre, padre, me parece que no me voy a ser dentista, me voy a quedar en la medicina interna. Me dijo, enhorabuena. Porque le encantaba y era un enamorado de la medicina, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias de la vida a uno le hacen hacer unas cosas u otras. Y entonces yo creo que me moriré siendo médico. Bueno, pues lo que te decía de la histaminosis a mí me llegó por circunstancia, porque yo hice la tesis doctoral dirigida por el doctor Elorza. Y en la tesis doctoral mía era sobre mediadores y era sobre la liberación de histamina antígeno específica. Es verdad que cuando yo hice la tesis doctoral fue contra alergenos ambientales, neumoalergenos, pero en el conocimiento de la técnica y en el desarrollo de la técnica empezamos a trabajar con alimentos. Al trabajar con alimentos nos empezamos a encontrar que pacientes alérgicos, todo esto se empezó con pacientes alérgicos a neumoalergenos, fundamentalmente pacientes asmáticos y pacientes con rinoconjuntivitis que necesitaban ese estudio complementario. Y nos encontramos con que con algunos de ellos había ciertos alimentos, fundamentalmente los 3 alimentos principales que inducen todos estos temas, que son el trigo, el huevo y la leche de vaca, que provocaban una liberación de histamina endógena del paciente que complicaba la evolución de la enfermedad. Por ahí empezamos a trabajar, a estudiarlo, y nos encontramos de buena primera con que nos empezaron a venir pacientes con una sintomatología digestiva sin síntomas de alergia respiratoria ni de otro tipo de alergia, pero una patología digestiva en la cual la persona cuando come se distiende, tú lo has visto, se distiende el abdomen, sobre todo la zona alta del abdomen, se distiende, le produce unos gases tremendos, un malestar general que le obliga a dejar de comer y como cuentan las pacientes, dice, vamos, es que en un cuarto de hora estoy como si estuviera embarazada de 6 meses. Eso con unos trastornos del tránsito, con diarreas que alternan con estreñimientos crónicos, una sintomatología que se fue cada vez complicando más a medida, lo que te decíamos al principio en el estudio clínico, ¿no? A medida que pormenorizabas la historia clínica ibas encontrando síntomas que confluían en todos estos pacientes. Y lo primero que hacíamos, bueno, mire usted, esto es un cuadro clínico digestivo. ¿Ha consultado usted con el digestivo? Sí, yo he consultado con el digestivo. Me ha hecho una gastroscopia, me ha hecho una colonoscopia, me ha hecho una ecografía, me ha hecho una analítica y dice que no tengo nada. Y que me tome un tranquilizante. Bueno, como decía también el pobre don José Badanelli, hay muchos enfermos que como no saben lo que tienen, los médicos no saben lo que tienen, nos lo devuelven como una mosca en la vendimia. Dice, porque le largan unos tranquilizantes que sigue igual, pero más tranquilo, ¿vale? Entonces empezamos a hacer estudios y nos empezamos a encontrar con que estas personas, por ciertas causas, que después, si nos da tiempo hablamos, tenían al comer una liberación de histamina digestiva, y la histamina, que es una amina vasomotora, que aumenta muchísimo la motilidad intestinal,
y altera la fermentación de los alimentos, daba origen a toda esta sintomatología a través de la fermentación anormal de los alimentos. Empezamos a hacer tratamientos a base casi exclusivamente al principio de dieta y nos encontramos con que los enfermos mejoraban. Pero no solamente mejoraban de la sintomatología digestiva que la había llevado a la consulta, sino que es que un gran número de ellos te contaban, dice, pero mire usted una cosa, que es que me ha mejorado mucho la jaqueca. Bueno, tiene justificación. Tiene justificación. ¿Por qué? Porque la histamina es una amina vasoactiva que lógicamente influye mucho en la circulación cerebral y que provoca trastornos en la circulación que te puede originar una jaqueca. No una migraña, estoy hablando de una jaqueca, ¿vale? Que también es una migraña, pero bueno, una jaqueca. Y al hacer el seguimiento empezamos a ver que sí, que mejoraba. Bueno, con el tiempo, te estoy contando una historia muy rápida porque lógicamente estamos en televisión y no tenemos tiempo para hablar mucho. Resulta que me empiezan a llegar algunos enfermos que curiosamente me dicen, mire usted que al mismo tiempo que me ha mejorado esto, digestivo, las manos me duelen menos. La artritis que yo tenía me duele menos. La epicondilitis me duele menos. La trocanteritis me duele menos. Los dolores que tenía me duele menos. Comentándolo en reuniones que hacíamos del grupo ISTAL, que se fundó un grupo para estudiar estos temas, como te decía, el doctor, a mí me gusta decir el profesor porque es el mayor profesor en estos temas que he tenido en mi vida. Mira que he tenido buenos profesores, ¿eh? En medicina interna tuve el profesor Fernández Cruz, que eso era una auténtica maravilla. He tenido grandísimos profesores en mi vida. He tenido la suerte de estar rodeado siempre de grandes profesores. Pues el doctor Elorza empezó a estudiar este tema y a tirar de especialistas de reumatología y de traumatología que hicieran con diagnósticos exactos y ver la evolución. Bueno, pues nos encontramos que en ciertos pacientes mejoraban y todo fue confluyendo al final en el tema digestivo e intestinal. Y empezamos a comprobar que el origen de todo ello era una intolerancia a alimentos. A mí siempre me gusta llegar un poco más. Entonces yo discutía con ellos, y los tengo, a Dios gracias, de testigo. Le decía, vale, ya sabemos que es una intolerancia a alimentos, pero ¿por qué se produce esa intolerancia a alimentos? Empezamos de nuevo a meternos en los papeles, un alto porcentaje de ello en relación a un Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que es una bacteria que le ha permitido a dos maravillosos investigadores tener el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento, es la bacteria que produce las úlceras de estómago y muchos cánceres de estómago. O sea, provoca tal destrucción en el equilibrio fisiopatológico del estómago y del intestino que altera totalmente la digestión. Pero es que para curar esa bacteria, que es necesario tratarla porque hay que exterminarla, como sea, porque tú no puedes dejar a un enfermo un elemento, le estás arriesgando a que tenga una úlcera de estómago que te puede empezar a sangrar en cualquier momento o que tenga un cáncer de estómago. ¿Quién quiere quedarse con esa bacteria en su cuerpo? Nadie, ¿no? Pues hay que exterminarla, hay que eliminar. Pero ¿cómo se elimina eso? Con unas dosis de antibióticos bestiales. Le tienes que meter 2 gramos de amoxicilina y 1 gramo de claritromicina durante 10 días. Y tú recuerdas que eso que estás comentando ahora mismo, y perdona que te interrumpa, tú recuerdas que en la cátedra de pediatría, en el tablón de anuncios, había una receta de un compañero
que había prescrito 2 antibióticos al mismo tiempo y ponía en rojo debajo lo que nunca se debe de hacer. Y resulta que efectivamente el Helicobacter pylori, que cuando empezamos a estudiar la carrera no existía, no lo conocíamos. No se conocía. Resulta que hoy día, como tú bien has dicho, se trata a dosis muy fuertes y con 2. Quiere decir que la medicina va evolucionando dependiendo, como tú bien has dicho, de todos los estudios, de todas las análisis y todos los especialistas que han intervenido en ese estudio, ¿no? Claro, pero es que además, y siguiendo por el camino que te quería llevar, bueno, que vamos llevando, esas dosis masivas de antibióticos no son inocuas. Claro. ¿Qué provoca? Una disbiosis intestinal. Una disbiosis intestinal terrible, terrible. Nos cargamos bacterias buenas, bacterias malas y bacterias de todo. ¿Qué inducimos? Un predominio de hongos. Los hongos en el digestivo tienen una función, las levaduras una función fundamental para la fermentación. Pero, como siempre pasa, en exceso son malísimos. Y por ahí vamos estudiando y vamos haciendo ahora todo este trabajo que, como te digo, es un campo que yo estoy seguro que a mí no me va a dar tiempo a terminarlo de estudiar, pero que me encantaría que hubiera equipos grandes de investigación clínica. Y yo llamo la atención de los equipos de digestivo. Es verdad que tanto un equipo de Cádiz como el del doctor López Cano está estudiando mucho ya los temas de intolerancia. Y aquí el doctor Amaya, que tiene una unidad maravillosa de digestivo, yo como no estoy comprometido con ninguno, puedo hacer la propaganda que me dé la gana. No, que además será uno de los invitados al programa, ¿eh? Pues se lo dices que yo lo he dicho, tiene verdadero interés en hacer todas estas cosas. Pues sería interesantísimo que esos equipos que sí tienen los medios y tienen los pacientes y tienen todas las cosas, investiguen en este camino, que es importantísimo, ¿eh? Provoca un quebranto en el paciente terrible, de verdad. Yo ayer tuve un disgusto muy grande en mi consulta. ¿Por qué? Porque creo que es de las pocas veces que me ha llegado una chica diciendo: yo tenía mucha fe en usted y mire usted que es que no respondo. Y le he dicho: pues mira, espérate porque voy a empezar de cero. Porque en algo me he equivocado. Posiblemente me he equivocado en la dieta. Posiblemente no te haya puesto toda la dieta que te tenía que hacer. Pero es que el quebranto que lleva esa paciente a mí me obliga a investigar más. ¿Vale? Y dice mucho en tu favor, porque efectivamente nos podemos equivocar y tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Y como tú bien has dicho, vamos a comenzar de cero de nuevo. Absolutamente. Y a mí me encantaría tener un equipo clínico hospitalario al que yo desviara a esta paciente y le dijera: mira, que el estudio aquí, que me he quedado corto. Que ya no di más. Es verdad que después la pobre, hablando conmigo, ya me dijo: bueno, las jaquecas me duelen menos. El digestivo lo tengo mejor. Tengo todavía algunos trastornos, pero me dan menos. Dice: pero las manos me siguen doliendo igual. Y es lo que a ella le perjudicaba, ¿no? Bueno, pues eso es un rentoy que yo le tiro a la clase médica para que investigue. Hay que investigar el tema de la histaminosis abdominal. Es fundamental. Al principio pensábamos que todo era como consecuencia de un déficit de diaminosidasa, de la histaminasa. Mentira. Hay pacientes que no tienen trastorno de la histaminasa, sino que cuando llega a nivel del intestino delgado, fundamentalmente, el trastorno disbiósico que hay en la probiótica intestinal hace que haya una liberación de histamina que pasa a sangre y que en el propio intestino produce toda la sintomatología. No, por desgracia no tenemos más tiempo, porque además es muy interesante las cosas que estás diciendo. Bueno, al fin y al cabo, yo siempre digo que somos lo que comemos. Si nosotros le damos una buena alimentación al organismo, nuestro organismo va a responder mucho mejor que si le damos una mala alimentación. Una última pregunta muy rápida, Miguel. Cuando se manda que se hagan un estudio sanguíneo de las intolerancias a los alimentos, ¿esas intolerancias pueden variar de un año a otro? Sí, pero además que depende de cuál sea el estudio. Cuidado, ahora mismo, como te digo, que es un campo que está en barbecho totalmente, hay mucho oportunismo, ¿vale? Hay mucho oportunismo. Hay mucho oportunismo y hay que ser muy claro, muy sincero, hay que saber, hay que decir lo que sabemos y lo que no sabemos. Entonces se están haciendo test múltiples
en base a una IgA secretora, que eso lo único que indica es los alimentos que has estado comiendo en las últimas semanas, nada más, porque en el organismo la secreción de IgA secretora contra un alimento es fisiológico, precisamente para digerirle el alimento. Luego el hecho de que la llama arriba o abajo, y además, bueno, yo solamente dejo esa crítica porque no quiero entrar en más crítica, pero vamos. Tenemos que ir despidiendo el programa. Como han comprobado ustedes, no hemos pretendido poner en negro sobre blanco, simplemente hemos estado hablando, en este caso don Miguel, hemos estado hablando de sus conocimientos, de su experiencia, su larga experiencia, como él bien ha dicho, para que, bueno, de alguna manera ustedes se informen de lo que hemos estado hablando, que tengan la idea un poquito clara y que sepan a quién deben de acudir cuando surja alguno de estos problemas de los cuales Miguel nos ha hablado. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa con otro especialista y con otro tema. Hasta luego. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano, con médicos y sueños, estamos en buenas manos.